Buenas tardes, mi nombre es Jenny Salazar y mi compañera Jennifer Zamora. Les vamos a socializar el programa de vigilancia epidemiológica de la empresa ICOCO dedicada a la actividad textil. Las enfermedades respiratorias ocupacionales son aquellas que están relacionadas de manera directa con la exposición a agentes químicos que se encuentran en el medio ambiente o en el medio laboral. El entorno en el que se desarrolle laboralmente el individuo y la falta de elementos de protección personal hace más propenso a que se pueda desarrollar la enfermedad de origen respiratoria. De acuerdo a la priorización del sector textil, INCOCO elegimos la bisinosis. Es una enfermedad de base patogénica poco conocida. Se presenta habitualmente en trabajadores expuestos a ciertos polvos vegetales como el algodón, el lino, el cáñamo y el sisal. El cuadro clínico que la caracteriza es de apariencia asmática y suele presentarse el primer día de trabajo después de un fin de semana o de unas vacaciones. Es el llamado síndrome del lunes. A las pocas horas de iniciar la jornada laboral, el trabajador presenta un cuadro de opresión torácica acompañada de falta de respiración y un cierto malestar general. Los síntomas suelen durar unas horas y desaparecen totalmente. A medida que progresa la enfermedad, sin embargo, estos síntomas se extienden, súbalo un poquito, se extienden a los demás días de la semana, acentuándose y añadiendo tos crónica y expectoración, no distinguiéndose la enfermedad. En esta última fase de una bronquitis crónica o de un efisema de cualquier otra etiología. El comportamiento mundial, regional y nacional del evento. Situación epidemiológica mundial. Nivel mundial. La incidencia y severidad de la bisinosis se correlaciona positivamente con la concentración de polvo orgánico presente en el ambiente. Los años de exposición y además se agrava si el trabajador presenta hábito tabáquico. La exposición prolongada en estas La exposición prolongada en estas fábricas textiles se asocia con bronquitis crónica y pérdida acelerada de la función pulmonar. Esto desde el primer año de trabajo, ya que produce síntomas respiratorios inespecíficos. A nivel nacional, en el 2015, indica que la prevalencia de síntomas respiratorios, fiebre, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos era generalmente alto y más alto en la sección de tejido de la industria de algodón, un 20 y un 40%, dependiendo de los síntomas. Aún existen malas condiciones de trabajo en la industria de algodón en Pakistán, donde los trabajadores están expuestos a diferentes riesgos laborales. Vale. Avance. La manera que avanza esta patología se ha observado por medio de estudios hacia trabajadores de algodón, cáñamo y sector textil. En estas investigaciones se comprobó que los descensos anuales de la espirometría eran mayores entre trabajadores textiles con largos antecedentes de exposición a polvos de origen vegetal que entre testigos. Eso indica que el deterioro del funcionamiento pulmonar guarda la relación con las concentraciones de los polvos. Según estudios realizados en Estados Unidos de América, los resultados concuerdan con que después de
efectuar un estudio prospectivo de 6 años de duración con trabajadores algodoneros, el deterioro del funcionamiento pulmonar fue más rápido entre los obreros retirados y los activos que entre los testigos. Asimismo, se observó que el retiro de los trabajadores en edades tempranas no redujo los índices de mortalidad ni el grado de asociación que existe entre el deterioro del funcionamiento pulmonar a través del tiempo y la incapacidad total. Por lo tanto, es probable que en los estudios que se lleven a cabo entre los obreros expuestos a los polvos se pase por alto en gran medida la prevalencia de afecciones pulmonares avanzadas. Tenemos el contexto empresa. Incoco S.A. es una empresa que pertenece al sector industrial textil, con una oferta hacia dos líneas, masculina y femenina. En la reseña histórica tenemos que es una organización de almacenes Alberto Vallejo, empresa manufacturera que se encuentra en el sector de la confección. Fue fundada en 1955 con su primer local ubicado en la carrera octava, número 1753, lugar que hoy ocupa el almacén Alberto BO5, número 2. Esto debido a que el presidente de esta pequeña empresa visionaria vio la necesidad de iniciar la producción de su propia marca, ya que su trabajo anterior era la de comercializar este tipo de prendas, las cuales eran traídas desde Medellín y Manizales. En 1969 la organización tenía un taller de confección y 5 almacenes, que eran ya una base sólida desde la empresa, que estaban gestando años atrás. En 1972 se abrió una planta de pantalones. En ese mismo año se fundó la industria colombiana de confecciones Incoco y nació una nueva marca para la ropa masculina, Alberto BO5, gracias a que tiene el nombre de su fundador, Alberto. Además, tiene la primera y última letra de su apellido, Vallejo. Y el número 5, que en ese entonces era sinónimo de excelencia en las notas académicas. En 1975, Alberto Vallejo fallece y la señora Esperanza Campo de Vallejo toma las riendas de la organización, que para esta fecha ya tenía 10 almacenes y se encontraba en muy buena situación. En 1992, en vista del inusitado crecimiento de la producción, la organización se traslada a las instalaciones que ocupa actualmente en plena zona industrial de la ciudad de Pereira. Justificación. El agente causal es una endotoxina bacteriana que se encuentra en el polvo de las fibras. La dolencia se manifiesta con opresión en el tórax y disnea, dificultad para respirar. Síntomas que son más acusados el primer día de la jornada laboral. De ahí el sobrenombre de fiebre del lunes y que suelen ir remitiendo con el paso de los días. Como medidas preventivas de la visinosis tenemos que el riesgo que se presenta en todas las etapas del proceso de las materias primas susceptibles de liberar polvo en lugar de trabajo. Por tanto, las medidas preventivas incluirán limpieza de las estructuras de almacenamiento, eliminando todo indicio de grano derramado, polvo, entre otras. Eliminar el polvo del equipo y de la maquinaria de manipulación, desinfectar los sacos y los cestos, mediante soleamiento y tratamiento químico. Adopción de medidas de control en la generación de polvo, trabajar en áreas bien ventiladas y usar ventiladores de extracción si es posible. Usar los elementos de protección individual apropiados en todas las actividades generadoras de polvo, ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, botas de protección y gorras para evitar cortes, pinchazos, picaduras, reacciones alérgicas o contactos indeseados.
curar y proteger inmediatamente cualquier herida. Empleo de mascarilla autofiltrante P3 por parte de las personas que desarrollen un trabajo en zonas de almacenamiento y trasiego de los materiales, así como gafas de protección. Mantenimiento de una buena higiene personal, lavándose a menudo las manos. Entre los usos de vigilancia para el evento, no existe ningún parámetro biológico con el que se pueda hacer un seguimiento a los trabajadores expuestos a este tipo de polvo. En caso de que un trabajador tenga síntomas y se quiera confirmar que padece bisinosis, se debe realizar una prueba donde se determine la capacidad pulmonar del paciente. A poder ser en el primer día de trabajo, ya que si recordamos, es cuando los efectos son más agudos. De manera adicional, se podrán hacer mediciones higiénicas para comprobar que en el ambiente de trabajo no se sobrepasa el valor límite máximo para el polvo de algodón en rama 1.5 miligramos en la fracción respirable. Dentro de los objetivos de la vigilancia tenemos, primero, lograr la participación activa de los trabajadores, administrativos y equipos de salud en la solución de los problemas respiratorios. Segundo, incluir los protocolos de detección en bisinosis en los reconocimientos médicos de los trabajadores. Tercero, reconocer los factores causales o condicionantes asociados al origen de los principales problemas de salud. Cuarto, disminuir la exposición a los factores de riesgo comportamentales y ambientales relacionados con las enfermedades respiratorias crónicas y promover los estilos de vida saludables como factores protectores para prevenir estas enfermedades. Quinto, mejorar la capacidad de respuesta y articulación de las instituciones de salud para atención integral en las enfermedades respiratorias crónicas. Sexto, mejorar la vigilancia de las enfermedades respiratorias crónicas y sus factores de riesgo para orientar las políticas, planes y estrategias sectoriales e intersectoriales. Definición del evento, definiciones operativas del caso. La bisinosis es una afección caracterizada por la opresión torácica, respiración superficial y ambas. Esta es común entre los obreros que manejan algodón o en empresas textiles. Después de padecer dicha patología, es probable que se tenga una pérdida respiratoria permanente. Las causas. Inhalación del polvo producido por el algodón sin procesar puede causar bisinosis. Esto es más común en personas que trabajan en la industria textil. Los métodos de prevención en los Estados Unidos han disminuido la cantidad de casos. La bisinosis sigue siendo común en los países en desarrollo. El tabaquismo incrementa el riesgo de presentar esta enfermedad. Estar expuesto al polvo muchas veces puede provocar una enfermedad pulmonar por tiempo prolongado, es decir, volverse crónica. Síntomas. Puede causar sibilancias y opresión en el pecho, generalmente en el primer día de trabajo después de una pausa. Ya lo habíamos nombrado anteriormente. Los síntomas tienden a disminuir tras una exposición repetida y la opresión en el pecho puede desaparecer hacia el final de la semana de trabajo. Sin embargo, si los síntomas persisten durante 2 o 3 días o incluso la semana, se puede volver ya una enfermedad pulmonar e incapacitante. El diagnóstico. Tenemos las pruebas de función pulmonar, que sería la espirometría. El diagnóstico se establece mediante pruebas de función pulmonar que muestran la disminución de la función pulmonar a lo largo de una jornada laboral. Por lo general, la disminución de la función pulmonar es mayor durante el primer día de trabajo. Los médicos recomiendan que las personas que trabajan en la industria textil se sometan periódicamente a pruebas de funcionalidad pulmonar, por lo que la bisinosis se detecta temprano.
La prevención. La mejor manera de prevenir la visinosis consiste en controlar el polvo y utilizar dispositivos de protección. Ya también lo habíamos mencionado anteriormente. Utilizar adecuadamente los elementos de protección individual, respiradores, mascarillas contra el polvo y otros equipos. Como tratamiento tenemos la eliminación de la exposición, fármacos para abrir las vías respiratorias. Los trabajadores con síntomas de visinosis que también experimenten disminución repentina de la función pulmonar en el primer día de trabajo deben de ser alejados de la exposición. La respiración sibilante y la opresión en el pecho se pueden tratar con los mismos fármacos utilizados para el asma. O sea que en este caso serían los inhaladores, o ya en el caso que fuera muy crónico los síntomas, oxígeno y nebulizaciones. Como fuentes de datos tenemos los datos primarios, historias clínicas, exámenes periódicos, cuando se evidencia que hay una exposición frecuente y continua a factores de riesgo que puedan ocasionar visinosis. Un ejemplo de ello es el algodón, que es la clave para la fabricación de las prendas del sector textil. Medidas de vigilancia que incluyen manifestación de síntomas, espirometría, reportes realizados por los colaboradores en el área SST. Datos secundarios. Comentarios entre compañeros, manifestación de síntomas respiratorios. Como periodicidad del reporte, tenemos la notificación inmediata. Después de la exposición, si en el trabajador el cuadro clínico que la caracteriza es de apariencia asmática y suele presentarse el primer día de trabajo después de un fin de semana o unas vacaciones, es el llamado síndrome del lunes. Si a las pocas horas de iniciar la jornada laboral el trabajador presenta un cuadro de opresión torácica acompañada de falta de respiración y cierto malestar general, los síntomas suelen durar unas horas y desaparecer totalmente. Seguimiento. Trabajadores asintomáticos durante la semana de su jornada laboral, de martes a viernes, pero que el día lunes manifiesta sentir malestar al iniciar su jornada laboral. Flujo de la información. El flujo de la información se genera desde la unidad de gestión administrativa. Diagnosticar la enfermedad laboral, notificar a la EPS sobre el proceso de calificación del origen de la enfermedad. Se recolectan y envían documentos solicitados por la EPS. Se recibe el concepto de la enfermedad, elaboración del reporte a la ARL, revisión y emisión de conceptos de aceptación o no aceptación del origen de la enfermedad laboral de la ARL. El grupo de RH, de acuerdo al origen de la enfermedad, realiza su registro. Si la enfermedad es de origen común, se archiva en la hoja de vida del trabajador y se vincula al programa de vigilancia epidemiológica que corresponda. Si es de origen laboral, se realiza el ingreso del caso a las carpetas de seguimiento, recomendaciones médicas y el programa de vigilancia epidemiológica que corresponda. Se incluye un plan de trabajo anual de SST y se prosigue con la mejoría continua. Recolección de información de los datos. Concepto de medicina laboral. Copia de la carta de notificación de calificación de origen de enfermedad por parte de la EPS con el radicado del recibido por el Grupo de Recursos Humanos. Oficio con los documentos solicitados por la EPS para el proceso de calificación de origen de la enfermedad laboral. Hoja de vida actualizada con el concepto de calificación de origen de la enfermedad o registro de la carpeta de seguimiento a recomendaciones médicas. Concepto médico del origen de la enfermedad en segunda instancia. Recomendaciones para el empleador en cuanto al puesto de trabajo.
Hoja de vida actualizada con el concepto descalificación de origen de la enfermedad o registro en la carpeta de seguimiento a recomendaciones médicas. Ingreso a los programas de vigilancia epidemiológica según corresponda. Plan de trabajo anual ajustado, memorando remitido al colaborador, especificando el plan para la implementación de las recomendaciones. 6. Análisis de la información, indicadores y vigilancia del evento. Determinar los efectos de la exposición en los trabajadores considerados inicialmente con interés particular en su detección oportuna. Determinar las relaciones entre exposición y respuesta en los grupos de trabajadores con el fin de establecer límites de exposición, identificar las condiciones o las áreas de trabajo en que se debe mejorar la eliminación de los polvos y evaluar la efectividad de las medidas reguladoras. Bueno, entre los índices de mortalidad, tenemos que estudios realizados por el Ministerio de Salud indican que es importante resaltar que para el periodo del 2005 al 2013, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores ocuparon el primer lugar en frecuencia de defunción, causando el 22,85% para un total de 97.927 muertes. De los decesos, a pesar de que sus tasas ajustadas decayeron en un 7%, pasando del 29,96 al 27,72 de muertes por cada 100.000 habitantes. Dentro de la morbilidad tenemos que estudios realizados por el Ministerio de Salud indican que entre un periodo del 2009 al 2014, el 73,62% para un total de 10.971.505 de las atenciones que se presentaron en los servicios de consulta, urgencia y 53 hospitalizaciones por enfermedades respiratorias se atribuyen a enfermedades respiratorias crónicas. Durante este periodo promedio se presentaron 1.828.584 atenciones y se atendieron 814.011 personas por año. Es decir, una persona pudo recibir alrededor de 2 atenciones. Las enfermedades respiratorias se posicionaron en el 10º lugar en frecuencia, causando el 4,7% para un total de 15.666.738 de las atenciones, para un promedio de 2.611.123 atenciones anuales. Durante el periodo se observa una reducción de el 1,25 porcentuales, pasando de 5,42 a 14,17. ¿Sí me escucha, Janie? Sí. Listo. Orientación a la acción, uso de los resultados. Dentro de los exámenes previos a la concesión de empleos, es decir, es de suma importancia identificar los individuos que sufren neumopatías a fin de evaluar el riesgo adicional que acarrea la exposición a polvos textiles. Exámenes médicos periódicos. Se identificará a los trabajadores que han comenzado a tener signos o síntomas indicativos de que se encuentran en riesgo de sufrir una afección pulmonar por exposición continua a polvos. Vigilancia del ambiente, ventilación de lugares de trabajo, protectores respiratorios. Dentro de la entidad territorial tenemos aumentar la concientización y reforzar el compromiso de los gobiernos, los medios de comunicación, la población general, los pacientes y profesionales de salud. Mediante actividades
de información y comunicación en salud acerca de la promoción de factores protectores y control de factores de riesgo relacionados con las enfermedades respiratorias crónicas. Realizar la caracterización social y ambiental de las personas del territorio de influencia y ejecutar la canalización a los servicios de salud de las personas identificadas con riesgo o sospecha de enfermedad. Desarrollar o implementar estrategias de educación y comunicación en salud para promover las prácticas de autocuidado que protejan la salud respiratoria, como evitar la exposición a humo de tabaco, practicar actividad física, evitar exposición a otros contaminantes del aire en ambientes exteriores y exteriores. Acciones individuales. No mezclar el grano nuevo con el viejo y fumigar el material viejo que haya de mantenerse. Efectuar la fumigación por personal especializado. Limpieza de las estructuras de almacenamiento, eliminando todo indicio de grano derramado, polvo, entre otros. Eliminar el polvo del equipo y maquinaria de manipulación y desinfectar los sacos y cestos mediante soleamiento y tratamiento químico. Adopción de medidas generales de control de la generación de polvo. Trabajar en áreas bien ventiladas y usar ventiladores de extracción si es posible. Usar EPPs apropiadamente. Acciones colectivas. Construir los locales de forma que permitan una limpieza rápida y total, un buen mantenimiento y una adecuada ventilación. Evitar que la humedad del suelo llegue al producto en operaciones de humidificación o rociado. Mediante la utilización de humidificadores, solo se utilizará agua con garantía de calidad microbiológica. La instalación del aire acondicionado junto con la planta de humidificación se mantendrá en perfecto estado de limpieza, evitando que el agua se condense en sus conductos. Efectuar mediciones del nivel del polvo en los almacenes, control del nivel de endotoxinas y micotoxinas del material almacenado, control de roedores, garrapatas, ácaros e insectos. Reparación de las grietas de las paredes y orificios de las puertas y techos que puedan ser fuente de plagas. Acciones de laboratorio. Afecta a los trabajadores del textil. Normalmente hacen falta entre 15 y 20 años de exposición a niveles elevados de polvo, más del 0,5 y el 1,0 miligramos por metro cúbico, para que el trabajador presente los síntomas. El mecanismo etiopatogénico se produce por endotoxinas de bacterias negativas que contaminan el algodón o por liberación de histamina directamente por el propio algodón. Comunicación del riesgo. La información será publicada de forma oficial a través del informe de evento de manera trimestral, el cual puede ser consultado en los medios de información de los tableros presenciales, televisores y tablets digitales, donde también se dará a conocer el tratamiento más importante, que es detener la exposición al polvo, dejar el hábito de fumar, broncodilatadores por inhalación en la forma aguda y en los casos más graves se puede prescribir por corticoides. Se recomienda la disminución en la concentración de polvos de estos vegetales en el lugar de trabajo y la vigilancia periódica del trabajador. Determina el límite de exposición personal. Sin embargo, los límites de exposición de 0,2
miligramos por metro cúbico pueden ser no suficientes para prevenir el exceso del declive en la función pulmonar debido a la exposición. Bueno, aquí tenemos nuestras fuentes de información. Este es un anexo que es un pequeño cuadro donde nos dice todo acerca de la bisinosis, las vías de inhalación, cómo es la función pulmonar, efectos, causas y demás. Estos son unos índices en cuanto a enfermedades laborales, la tasa por 100.000 habitantes, los grados de bisinosis, alteraciones en radiografías del tórax. Muchas gracias.